Sebastián Ferrer no era solo un arquitecto, era un maestro en el arte de esculpir destinos, y sus imponentes rascacielos eran meras extensiones de su voluntad, delineando no solo el horizonte urbano, sino también el futuro meticulosamente planificado de su única hija, Valeria. A sus 16 años, la vida de Valeria era un tapiz confeccionado con los hilos más finos del privilegio y la expectativa. Las instituciones educativas más prestigiosas le habían abierto sus puertas. Su expediente académico era un testimonio de perfección y un puesto de liderazgo en el vasto imperio Ferrer la esperaba, como una corona predestinada. En este universo forjado por Sebastián, la improvisación era una herejía. El control era la piedra angular innegociable de la fortuna Ferrer, y tras el devastador fallecimiento de su esposa 5 años atrás, esta férrea disciplina se había transformado también en el único lenguaje que conocía para amar y proteger a su hija. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Sin embargo, Valeria se sentía más como una preciada gema de colección, exhibida en una vitrina de cristal, que como la heredera vibrante que su padre visionaba. Anhelaba una libertad intangible, una que los rígidos planos de Sebastián no podían ofrecer. Su verdadera pasión no residía en las frías cifras o en los intrincados organigramas corporativos, sino en la alquimia de los lienzos. Amaba la aspereza de la trementina bajo sus dedos y la magia transformadora de los colores que le permitían articular emociones que las palabras no lograban expresar. Su sueño más íntimo, un secreto celosamente guardado, era sumergirse en los estudios de arte en la legendaria Florencia. Un sueño que, para la mente pragmática de su padre, no era más que una frívola y lamentable pérdida de tiempo, una distracción de su verdadero propósito. La inevitable colisión entre estos dos mundos se produjo una noche de martes, una noche que comenzó con la llegada de una carta, sellada con el elegante emblema de una prestigiosa academia de verano en Italia. Para Valeria, esa carta era un salvoconducto, un pasaporte a la anhelada libertad. Para Sebastián, fue una declaración de guerra tácita, una afrenta directa a su autoridad. La discusión que siguió fue una tormenta furiosa de palabras hirientes, cada una cargada con el peso de años de expectativas y resentimientos silenciosos, culminando en el eco resonante de puertas que se cerraban con violencia. «No vas a desperdiciar tu vida en garabatos inútiles», rugió Sebastián, su voz resonando con una autoridad inquebrantable, cada sílaba un martillo. «Irás a la escuela de negocios y punto final». «Es mi vida, no la tuya», gritó Valeria, con los ojos anegados en lágrimas de rabia y frustración, cada gota un testimonio de su desesperación. «Te odio». Con esas palabras cargadas de dolor, Valeria huyó de la confrontación, dejando a Sebastián sumido en una ira ardiente. Él la dejó ir, convencido de que, como siempre, buscaría refugio en la seguridad de su habitación. Pero las horas se deslizaron pesadamente, y el silencio que se instaló en la mansión se volvió inquietante, premonitorio. Valeria no estaba en su cuarto. Había desaparecido, desvaneciéndose en el vasto laberinto de la opulenta residencia. El pánico, esa emoción visceral que Sebastián despreciaba y consideraba una debilidad, comenzó a apoderarse lentamente de él. Movilizó de inmediato a su equipo de seguridad, una legión de hombres entrenados para la discreción y la eficiencia. Revisaron las cámaras de vigilancia con una meticulosidad febril. Valeria no había abandonado la propiedad. Después de 3 horas de una búsqueda frenética que arañaba los nervios de todos, un guardia lo llamó, su voz rompiendo el tenso silencio. La habían encontrado. Sebastián corrió, su mente dibujando escenarios conocidos. La encontraría en el sereno invernadero, entre las orquídeas exóticas, o quizás en la antigua casa de la piscina, un refugio de su infancia. Pero el guardia lo condujo por un ala de la mansión que rara vez visitaba. Las dependencias del servicio, un mundo oculto a sus ojos, se detuvieron ante la pequeña y discreta puerta de la habitación de Gabriela Ríos. Gabriela había sido el ama de llaves durante más de 2 décadas, una presencia constante y discreta.
cuyo rostro sereno y ojos amables eran tan familiares para Valeria como los suyos propios. Gabriela había secado sus lágrimas de niña, había sido su confidente silenciosa, su refugio tranquilo cuando la intensidad avasalladora de Sebastián se volvía insoportable. Una furia ardiente, más intensa que la anterior, se apoderó de Sebastián. ¿Cómo se atrevía una empleada, una subordinada, a conspirar con su hija, a ocultarla de él, a minar su autoridad? Abrió la puerta de golpe, su mente ya formulando las palabras de despido, listo para desatar su furia, arrastrar a Valeria de vuelta a la realidad y restablecer el orden que tanto valoraba. Dale like, suscríbete y comparte. Pero la escena que se reveló ante sus ojos lo detuvo en seco. Cada partícula de su ira disolviéndose en el aire, reemplazada por una punzada de algo desconocido. La habitación era humilde, espartana, pero rebosaba de una calidez reconfortante. Valeria y Gabriela estaban sentadas en el suelo, rodeadas por una dispersión de viejos álbumes de fotos, cuyas cubiertas gastadas contaban historias silenciosas. Gabriela sostenía con delicadeza la mano de Valeria, cuyo rostro, hinchado y enrojecido por el llanto, reflejaba una tristeza profunda. No había conspiración, no había desafío, solo una melancólica y tranquila tristeza que llenaba el aire. «¡Valeria!», bramó Sebastián. Su voz, aunque privada de su furia inicial, aún resonaba con autoridad. «¿Qué significa esto? Y usted, Gabriela, está despedida». Valeria se encogió, una pequeña figura vulnerable. Pero Gabriela, con una calma inquebrantable que sorprendió a Sebastián, se puso de pie. Por primera vez en 2 décadas, sus ojos no mostraron la deferencia habitual de una empleada, sino la autoridad tranquila y serena de alguien que poseía una verdad profunda, una que no podía ser ignorada. «No, señor Ferrer, no me voy. Y usted no va a gritar, va a sentarse y va a escuchar. Por una vez en su vida, va a escuchar a su hija». Sebastián estaba aturdido por la audacia de Gabriela, por su insólita rebeldía. Sin embargo, algo en la mirada inquebrantable de la ama de llaves lo obligó a obedecer, una fuerza silenciosa que no pudo resistir. De mala gana, se sentó en la única silla de la humilde habitación, una pieza de mobiliario tan sencilla como el resto. «Esto es ridículo», masculló entre dientes, aún intentando aferrarse a su papel. Gabriela lo ignoró con la misma serenidad con la que había hablado antes y cogió uno de los álbumes. Sebastián reconoció la cubierta de cuero envejecido. Había pertenecido a su difunta esposa, Laura. «Usted cree que Valeria es la primera artista de esta familia, ¿verdad?», dijo Gabriela en voz baja, cada palabra resonando en el tenso silencio. Abrió el álbum, y la primera página reveló una imagen sorprendente. Una joven Laura, mucho antes de transformarse en la impecable y perfecta señora Ferrer, estaba de pie junto a un caballete, su ropa salpicada de pintura, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Sus ojos brillaban con una pasión, con una luz, que Sebastián apenas recordaba. Gabriela pasó la página con reverencia y aparecieron más imágenes. Laura moldeando arcilla con manos expertas, Laura con un cuaderno de bocetos, sus dedos manchados de carboncillo, Laura de pie con orgullo frente a una pequeña galería de arte, sus propias obras expuestas al mundo. Su esposa era una artista de un talento inmenso, continuó Gabriela, su voz suave pero firme. Tenía un don, señor Ferrer, un alma vibrante, pero se enamoró de usted. Y su mundo, señor Ferrer, su ambición desmedida, no tenía espacio para su arte, para esa parte esencial de ella. Así que poco a poco lo dejó. Guardó los pinceles, los lienzos, los sueños. Se convirtió en la esposa perfecta, la anfitriona impecable, la madre modelo. Pero una parte de ella, una parte vital de su ser, se apagó. Sebastián miraba las fotos, cada imagen un golpe en su memoria, una verdad dolorosa y latente comenzando a formarse en su garganta, ahogándolo. Recordaba vagamente esa época,
pero siempre había creído, ingenuamente, que ella simplemente lo apoyaba, que su alegría provenía de su éxito. Nunca, ni por un instante, había considerado lo que ella había sacrificado por él, por su visión de una vida perfecta. El golpe final, el que destrozaría por completo su mundo cuidadosamente construido, estaba por llegar. Ella me hizo prometerle algo antes de morir, dijo Gabriela, sus ojos llenándose de lágrimas que apenas podía contener. Me hizo prometer que cuidaría de Valeria y que si alguna vez veía el mismo fuego en ella, la misma pasión indomable por el arte, haría todo lo posible para que nadie se lo apagara. No dejes que cometa mi mismo error, Gaby, me dijo. No dejes que renuncie a su alma por encajar en el mundo de otro. El aire se escapó de los pulmones de Sebastián, dejándolo sin aliento. La humilde habitación pareció encogerse, asfixiándolo con el peso de sus propias acciones y omisiones. Usted no está protegiendo a su hija, señor Ferrer. La está encerrando en la misma jaula dorada que silenció a su madre. Está rompiendo su espíritu, tal como sucedió con Laura. Con manos temblorosas, Gabriela se acercó a un pequeño baúl de madera, un arcón de recuerdos, y sacó un sobre amarillento y frágil. Laura me pidió que le diera esto a Valeria en su 16º cumpleaños. Creo que ahora, finalmente, es el momento adecuado. Le entregó la carta a Sebastián. Era la inconfundible letra cursiva de su esposa, una escritura elegante y familiar que lo transportó al pasado. Con el corazón en un puño, un nudo apretado de emociones contradictorias, rompió el sello de cera, un acto que sintió como una profanación. Mi querida Valeria, comenzaba la carta, la voz de Laura resonando desde el más allá. Si estás leyendo esto, ya soy solo un recuerdo, pero quiero que sepas que el amor de una madre nunca muere, trasciende el tiempo y el espacio. Te escribo para pedirte una cosa, la más importante. No dejes nunca que nadie, ni siquiera tu padre, te diga quién debes ser, qué camino debes seguir. He visto tu don, la chispa irrefrenable en tus ojos, la misma que una vez tuve. Tienes mi alma de artista, pero espero, con todo mi corazón, que tengas una voluntad más fuerte que la mía. Pinta tu vida con los colores que tú elijas, no con los que otros te impongan. Sé valiente, sé libre, vive la vida que yo soñé y no pude vivir. Con todo mi amor, mamá. Sebastián se da cuenta de que ha traicionado la memoria de su esposa al condenar a su hija a una vida vacía. Lleno de arrepentimiento, abraza a Valeria y se disculpa. La ira y el desafío se rompen, dando paso a algo nuevo. La semana siguiente, Sebastián acompaña a Valeria a Florencia para que inicie su propio camino. Al ver la chispa de vida en sus ojos, sabe que tomó la decisión correcta. De regreso, nombra a Gabriela administradora del hogar, reconociendo que ella es el verdadero corazón de la familia. La mansión Ferrer se transforma con los vibrantes lienzos de Valeria, llenándose de vida. La casa deja de ser una fortaleza y se convierte en un hogar, reconstruido sobre una promesa y una verdad liberadora. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.